Paso un poco a presentar a Enrique Martínez Aranova. Enrique es licenciado en Ciencias de la Educación y Antropología Sociocultural. Es doctor en Antropología Sociocultural, licenciado en Tecnología de la Educación, vicepresidente del Grupo Comunicar, director de la revista Aularia de Educomunicación, subdirector de la revista Comunicar. Es autor del sitio web Cine y Educación, muy visitado por cierto. Es escritor, guionista de cine y televisión, ilustrador, dibujante. Ha realizado trabajos y guiones para televisión española en el programa Barrio Sésamo, entre otros. Ha escrito y colaborado numerosos textos sobre educación y medios de comunicación, como Aprender con el cine, Aprender de película, una visión didáctica para aprender a investigar con el cine e Historietas de la comunicación, de la adicción al zapping, un recorrido crítico visual por la comunicación y las tecnologías. Actualmente colabora en la organización y apoyo de festivales internacionales de cine para niños y adolescentes realizados en distintas partes del mundo. No es fácil presentarte, Enrique, porque como sabemos, eres amigo, eres un referente, te queremos mucho, entonces hay que mantener esa distancia oficial, pero es difícil. Gracias, Enrique, gracias Jackie. Gracias Jackie por la presentación. Gracias también a Mai y a la Fundación por haberme llamado. Me siento aquí un poco como gallina en corral ajeno. Porque después de oír a César aquí y el entusiasmo que ponen, la mesa de ayer por la noche, de frikis a los que admiro a todos, de la mesa de ayer antes de comer, que fue maravillosa, yo de verdad, venir a hablar de educación me parece como un atentado a la... Pero bueno, voy a ver, yo soy persona del espectáculo también, entonces creo que voy a intentar dar un poco de espectáculo en el sentido que ha explicado o habéis explicado antes en la conferencia anterior y decir, quiero decir una cosa, siempre que hablo en Sevilla digo lo mismo para empezar, en cualquier conferencia. Yo aprendí a hablar en Sevilla. ¿Se me nota? En Dos Hermanas, además. Yo viví ahí del año a los 4, me parece que fue. Y después me fui para Logroño, de donde soy. Mi madre andaluza de Cartaya, Huelva. Y en el colegio me tuve que comer mi andaluz todo. Todavía me quedan las L's y las R's trafulcadas, me quedan algunas cosas raras que en mi cerebro tiene que ir superando, pero se reían de mí y sobre todo lo que más fastidio me daba es que se reían de mi madre cuando me iba a buscar. Y eso, ella me ayudó a superarlo a mí y lo superó ella. Es decir, eso cuando vengo a Andalucía, cuando vengo a Sevilla, vivo en Almería hace 32 años, allí no se habla andaluz, y se habla almeriense, y y el tema es que cuando vengo a Sevilla tengo que decir esto que digo, porque creo que es importantísimo a la hora de plantear criterios de conexión, ¿no? Luego, también yo, viendo lo que vi ayer y oyendo lo que acabo de ver con César, yo soy espectador asiduo de La Sexta. Y tengo que decir una cosa, que y se lo digo a él, que no sé por dónde anda, porque ya que está, se, se lo han llevado. Digo que cuando yo me voy fuera de España, que me voy mucho y además a veces días, vuelvo y dice, echarás de menos a la familia. Digo, claro, pero lo que echo de menos es a Maruenda y a Inda. Digo, porque a eso sí que los tengo aquí en el estómago clavados cada vez que veo la senda, porque me cabrean. O sea, entonces, ese cabreo que es necesario para seguir, para mí, subsistiendo, pues resulta que los echo de menos. Entonces me vuelvo a ver otra vez los espectáculos de la sexta. Y voy a utilizar el PowerPoint, a pesar de que sabéis que hay un partido en Suiza contra el PowerPoint, partido político. Sí, sí, yo digo que debería ser contra el mal uso del PowerPoint, pero bueno, existe. El problema del PowerPoint es que es un instrumento maravilloso de comunicación, pero siempre que se utilice bien y sobre todo hay un problema negativo, antes lo hablábamos, que es que constriñe mucho al que habla. Pero a veces las imágenes están ahí y es bueno tener un punto de referencia en el cual nos podamos realmente mover o tener. Yo voy a tener el tiempo, tenemos no demasiado tiempo. Yo voy a hacer como... No cuento el chiste grosero, dice corta por donde quieras, en un momento dado pego el corte y ya está. No voy a hacer más... Y lo que sí quiero buscar la tecla para darle a la tecla, que creo que es esta. Bien, yo dibujo y por lo tanto opino dibujando también.
No es que sea lo más importante esa viñeta que he puesto ahí en pantalla en este momento, pero claro, la evolución de las especies, nosotros nos movimos, me ha dicho ya que yo trabajé en televisión varias veces en mi vida. La última seria, o sea, seria digo, en espacio, en tiempo, porque luego he hecho incursiones, fue con Barrio Sésamo. Y claro, he vivido la evolución de la televisión desde que no había televisión, o sea, antes de la televisión ya veíamos la televisión en el cine, la televisión norteamericana. E incluso yo conocí a Barrio Sésamo no en televisión, sino en el cine. En Argentina, además, en el cine. Entonces, claro, hemos vivido la televisión desde fuera de la televisión. Y además hemos visto los adelantos de la televisión y las posibilidades inmensas. Anoche yo vi unas posibilidades muchísimo más importantes que yo no sé si las tocaré porque las tecnologías que llevamos en el móvil no sé si me darán para usarlas, pero desde luego realmente es de la evolución de la especie humana y sobre todo de la especie humana del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, estamos metidos en una concepción absolutamente importante. Y sí quiero hacer esta pregunta porque, claro, como decía César antes, me han puesto bien el título a esta. Yo a mí me propusieron cambiarlo y dije, no, entendiendo que no sé si iba o no iba, pero realmente yo, porque siempre he pensado, para educar se debe entretener. Yo a veces he dado cursos de 400 horas de didáctica y el primer día, después de explicar un poco lo que voy a hacer, digo a los alumnos, todos doctores, licenciados, no sé qué, les digo, y ahora mi gran problema, y casi me pongo cara de miseria, porque soy del espectáculo, digo, mi gran problema es ahora qué hago con vosotros para entreteneros 400 horas. Porque el problema de la educación, igual que de los informativos que se hablaba antes, es que parece que tienen que ser cosas absolutamente eruditas, serias, plomizas. Así no se anima. Es decir, yo lo he dicho muchas veces en cursos que he dado por ahí por el mundo, digo, no vengo a enseñaros nada. Vengo a animaros a que aprendáis. Vengo a animaros a que os metáis. Porque realmente un profesor de matemáticas, yo fui profesor de matemáticas, no lo he dicho yo aquí, pero así es. Yo decía, si no sé cómo enseñar esto. Hay unos compañeros míos del Grupo Comunicar aquí en Sevilla que dan clase de matemáticas con unas técnicas que ellos mismos han inventado que se llaman la matemagia. Tienen libros, textos, espectáculo de las matemáticas. Se les ha criticado mucho, pero yo doy fe de que el adolescente que termina el curso con ellos de matemáticas no solamente ha aprendido matemáticas, sino sobre todo y más importante ha aprendido a querer las matemáticas, porque las emociones, que es una de las claves de la televisión y también deben ser de la enseñanza, están ahí también en las matemáticas. Voy a contar para ahí, una tutora de una hija mía en el colegio decía, oh, madre mía, las madres tenéis que acostar, yo madre, porque yo soy madre y no hay más que una, yo era la única madre que había allí entre todas las madres. Decía, las madres tenéis que decirles a las niñas que tienen que querer las matemáticas, porque a pesar de lo horribles que son, tienen que animarse a ellas. Digo, sí, sí, así animamos. Entonces, cuando hablamos de entretenimiento, estamos hablando de que hay que aprender a hacer querer las cosas, también la televisión y también las matemáticas. Entonces, desde ese punto de vista, primera pregunta que yo me hago, y luego, ¿la televisión debe educar? Y yo aquí me veo metido a lo largo de mi vida, de mi año, en multitud de foros donde me tengo que pelear por estas dos cuestiones. Cuando estoy con profesores, también los de matemáticas, no. Yo doy mi clase y el que no aprenda, que no aprenda. El que no, ¿qué tengo yo que hacer? Nada para. El periodista, no, yo educar, que va, que eduque la familia. Así ahora nos hemos acostumbrado a decir, no, que eduque la familia, la escuela, ni la sociedad, ni la televisión. No, por favor. Que tanta responsabilidad tiene la educación. Yo como padre, en este caso como abuelo, que Telecinco. Y digo Telecinco porque también quiero decir otra cosa, romper una lanza. Es decir, nosotros vemos casi todo, bueno, no todos los días, pero siempre que vemos pasapalabra. No digo porque sea un programa educativo o no, sino es un programa de diversión que además puedes aprender con él. También algunos telediarios, pero yo no veo nunca, salvo los 3 minutos últimos antes de pasapalabra que veo a Belén Esteban y si no tampoco puedo ir a dormir tranquilo, es decir, salvo esos 3 minutos, yo realmente no abro Telecinco para nada. Pero me fastidia cuando alguien dice, no, yo Telecinco nada. Tengo amigos que no abren Telecinco ni por casualidad. Me parece un error también. Es
Es decir, nosotros podemos aprender de muchas cosas y podemos aprender divirtiéndonos, incluso podemos aprender criticando. Yo, Gran Hermano, lo vi hace no sé en qué etapa van, en la 14, la 15, la 18. Vi en la primera con mis padres, que todavía vivían, 3/4 de hora, y mi padre decía, oh, ¿por qué viste esto ahí limpiándose los dientes? Es que tenemos que verlo alguna vez para saber de qué va esto. Bueno, yo no lo he vuelto a ver más, ya tengo bastante. Con los zapping que me salen de vez en cuando, ya tengo Telecinco, mi cuota. Pero reconozco que tiene que haber esos programas también para entretener, y para los estudiosos les dan una pista maravillosa, ¿no? A ver si... Es que sabéis lo que pasa, que como uno cada vez que se hace mayor se ve menos de cerca, pues entonces la flecha esta te voy a poner el dedo encima y así. Bueno, esto lo voy a quitar porque esto ya lo he dicho. Y pongo esa imagen. Esa imagen está sacada... No tengo, desgraciadamente siempre suelo poner la fuente. En este caso la saqué del periódico del País. Y desgraciadamente no copié la fuente. Pero bueno, ahí está. Esta imagen la he utilizado yo hablando de televisión, con el análisis que se puede hacer a lo que hay detrás de un cristal, ¿no? Incluso nuestro logotipo, el del Grupo Comunicar, anticuado es, pero no hemos sido capaces de cambiarlo a otro más moderno. Es este. Entonces, cuando tenemos que entrar detrás de los cristales de la televisión, detrás de lo que nos dan las pantallas, para analizar lo que en realidad a nosotros nos puede suponer, soportar, criticar, ayudar, etcétera. Pero el problema es que yo quito nuestro logotipo y explico, y doy información. Esta imagen es un niño que está mirando por el agujero de una bala en la franja de Gaza. Entonces, una vez que yo he dado esta información, cambia radicalmente la imagen. Entonces no es lo mismo ver niño con cristal, con ojo, que niño con cristal a través de una bala que ha ido a atentar contra su familia. Entonces, cambia radicalmente la lectura en el momento en que planteamos las cosas en otro lugar. Y lo sacamos. Yo, una cosa que digo siempre a quienes utilizamos los medios y los llevamos a las aulas, es que cuando los medios, tanto el cine, que trabajo yo mucho, vamos, de hecho es lo que más trabajo y hago, y la televisión, que trabajábamos más hace un tiempo, hay que sacarla de contexto. Es decir, yo me he tragado, o nos tragamos miles de anuncios al cabo del día, que nos dan prácticamente igual. Un anuncio de esos de 20 segundos, lo sacas de contexto y lo llevas al análisis, y ese anuncio cambia radicalmente de sentido, de estilo, de sistema. Yo me he encontrado gente de vez en cuando por la calle y dice, Enrique, desde aquella vez que nos pusiste aquel anuncio veo la televisión de otra manera. De aquella vez que pusiste aquel anuncio. O sea, no es que te he enseñado 30 años a ver televisión, no, es que simplemente analizar una vez un anuncio pega un cambiazo. Es decir, había aquella serie de televisión al salir de clase, ¿os acordáis? Yo nunca la vi más que para trabajar. Es decir, yo llegaba a casa, estaban mis hijos adolescentes viéndola y decían, papá, esto no te va a gustar. ¿Por qué? No, porque no te va a gustar. ¿Por qué? Porque no te va a gustar. Digo, bueno, me voy. No va esto ahí. Pero yo, esa serie, alguno que cacé, me lo llevé a un instituto con una guía de trabajo. Y no os podéis imaginar la capacidad crítica que se da cuando alguien saca de contexto algo de televisión y lo lleva fuera de la televisión. Pasa igual con el cine, ¿eh? El cine, los fanáticos del cine decimos que donde mejor se ve el cine es en la sala de cine. Pero desde luego donde mejor se analiza el cine es fuera de las salas de cine. Es decir, en una pantalla, que ahora hay pantallas ya de todos los tamaños. O sea, tampoco estas pantallas más grandes que las de algunos cines, minicines que hay por ahí. Sí, no es cuestión de pantallas, de ambiente y palomitas, no, pues sin palomitas también se puede analizar la película. De sacar de contexto es importante a la hora de plantear. Y pongo un personaje que creo que ha sido clave en todo esto, Paulo Freire. Lo conocimos, tengo que decir que fue quien nos presentó a mi señora esposa que está ahí, a mí, ella trabajaba con él. Yo lo conocí porque brujuleaba alrededor de él en pedagogía. Pero este hombre empezó a enseñar imágenes. Bueno, os tengo que decir una cosa. En el siglo XVII hubo un señor llamado Comenius que empezó a decir, bueno, para enseñar latín
hay que poner imágenes en los libros, en los textos. Comenius fue un personaje que vivió la guerra de los 30 y de los 100, que sabéis que se solaparon, la guerra de los 30 años. Era pastor de una iglesia ucraniana o algo así, protestante. Claro, lo perseguían los católicos, pero lo perseguían los otros protestantes y hasta los suyos. Porque hay una cosa que yo he descubierto a lo largo de mis años de estudiar a los pioneros de la pedagogía, es que todos han escapado, todos han corrido por piernas por delante de la poli, de lo que sea, algunos han muerto en el exilio, como Paulo Freire. Comenius también. Comenius le quemaron 3 veces la biblioteca y a él lo tuvieron a punto de quemarlo vivo también, pero se escapó. Es decir, y solo su fundamento era que quería cambiar la estructura educativa por algo que fuera más cercana, más icónica, más de imágenes, más eso. Paulo Freire, pues más o menos 3/4 de lo mismo. Quería buscar la realidad de lo que estaba pasando, pero a través de lo que vivía la gente, de la realidad de la gente. Y la realidad de la gente la encajaba con... En esos tiempos, yo me acuerdo que en ese tiempo ya me dedicaba al cine y alguna vez con alguna película, pero no se la podíamos poner a los campesinos porque allí no había luz, por lo tanto no podíamos poner cine, pero sí utilizábamos dibujos hechos a mano porque ni fotocopia teníamos. Es decir, con dibujos hechos a mano, Paulo Freire daba sus clases. Y daba sus clases con imágenes. Entonces, cuando Paulo Freire habla de su planteamiento, de su romper, yo he puesto esta frase del solo exclusivamente de romper la cultura del silencio porque es la que más iba con esto que estamos hablando, ¿no? Hay que escribir, hay que hablar, hay que dejar hablar al pueblo, dejar hablar a la gente, porque esto es la clave de lo que vamos a hablar hoy de la educomunicación. Después, y no hay posibilidad de palabras si la palabra no cambia las estructuras. No hay posibilidad. Esto ayer lo decían de alguna manera en la última mesa. Es decir, cómo estamos buscando que alguien repercuta en nosotros para que nosotros podamos cambiar lo que estamos haciendo en el ministerio, el tiempo, lo que sea. Es decir, realmente el cambiar las estructuras televisivas y las estructuras educativas. Otro personaje que me parece que ha sido clave, McLuhan, que habló mucho del silencio, de la ocultación de la información. Voy a pasar un poquito rápido, porque lo conocéis de más. Y que también otro personaje que rompe la cultura del silencio. Cuando nosotros fundamos la revista Aularia, que ahora sale online hace 5 años, pero empezó en Andalucía hace 27, 28 años me parece que fue, rompimos la cultura del silencio. O sea, nos reíamos de las estructuras pedagógicas tradicionales. Incluso llegamos a inventar un personaje que se llama don Eugenio Marín de Robles, eximio pedagogo español del siglo XVII, que citábamos sus frases, que eran tan surrealistas, y aún así había gente que nos escribía pidiendo bibliografía. Entonces, en la siguiente revista, volvíamos a darle una vuelta de tuerca al espectáculo de don Marín de Robles, eximio pedagogo del siglo XVII, dándole más caña todavía, a ver si se daban cuenta de que era broma. Y seguían escribiéndonos cartas, pidiéndonos frases, bibliografía, etcétera. Llegamos a hacer todo un montón de frases de Eugenio Marín de Robles. Lo matamos en una de ellas, o sea, murió. Bueno, pues lo resucitamos aún así. Y aún resucitado nos seguían pidiendo información. La gente se lo cree todo, puñetas. Es que, o sea, pero claro, tienes que buscar de alguna manera romper esa cultura del sitio. Estábamos en un congreso nuestro, que hacíamos revistas siempre, los congresos nuestros del Grupo Comunicar, a la par que el congreso se hacían, si había 6 sesiones del congreso, una mañana, tarde, 6 revistas. En esas iban las frases de don Eugenio Marín de Robles, en medio. Y un día me llaman uno de los que estaban haciendo allí, yo andaba en 1000 cosas, y me llama: Enrique, por favor, déjanos el libro de don Eugenio, porque así nosotros sacamos las frases, no nos las tienes que decir tú. Y digo: pero no sabes que me la estoy inventando cada vez que me vienes a pedir una frase, me la invento y la suelto. Las cosas más inverosímiles sobre los medios, ¿no? Ya si me acordara de alguna la diría, porque algunas eran sobre las medias y los medios y esas cosas. Sabíamos, curiosidad. Pero romper el clima del silencio. Y voy a poner otro elemento, no sé cómo ando. Me falta un cuarto de hora así. ¿Cuánto? 20 minutos. Esta imagen se hizo viral, creo que fue el año pasado. No sé si alguno la conoce. En las redes. Y unos comentarios a cómo los niños estos estaban viendo el móvil en vez de ver el cuadro, que no os podéis imaginar. Yo hasta hice un texto que cada vez que la veía
lo copiaba y pegaba simplemente porque resulta que esto está hecho en el Museo de Ámsterdam, sobre ese cuadro maravilloso de Rembrandt. Y el Museo de Ámsterdam, igual que el Museo del Prado y el que la Sofía y otros miles de museos en todo el mundo, tienen unos sistemas en los cuales una app donde tú con tu móvil estás viendo el cuadro y estás analizando el cuadro y además metiéndote en internet en todo lo que se ha dicho en el mundo sobre el cuadro y además puedes entrar en algunos en 3 dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que pasa en ese museo. Pero claro, cuando a nosotros nos llega una información, y hoy funcionamos mucho por la información que nos llega por internet, por Facebook, por etcétera, 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 o Twitter, es decir, enseguida hacemos el juicio, sin entrar a más. No, es que tenemos que buscar algo más. Yo en este tipo de cosas siempre la arrebato. La arrebato porque me parece, no sé, porque luego a los 3 días me vuelve a llegar otra vez la misma, pero vuelvo otra vez a poner él. Y algo yo pienso que se habrá hecho, porque si se ha hecho viral la imagen, a lo mejor también algún día se hace viral mi comentario, ojalá. Y ese día descubriremos, porque esta gente que hace esos comentarios que nunca ha estado en un museo, o no los conoce por dentro. Pero en España la inmensa mayoría de los museos tienen ya estos sistemas. Entonces yo sí lo que puedo hacer es hacer un relato. Entonces mis personajes de relatos de Don Honorato, Doña Purita llevan a sus niños al museo y ahí se cuenta para romper un poco con esa cultura del silencio en contra del uso de la gente más joven de las nuevas tecnologías en los museos, de cómo los Don Honorato y Doña Purita se meten en un problema además con el cuadro de Velázquez. Está en internet, aparte en la revista Aulari está publicado en internet. Yo iba a hablar voy a ponerlo todo porque así hablo de la responsabilidad, es decir, yo creo que los comunicadores, los educadores tenemos una gran responsabilidad, somos los primeros responsables de los que emitimos. Yo creo que César, que estaba sentado aquí hace un rato, lo sabe perfectamente. De hecho ha contestado aquí a una pregunta que me parece que ha hecho alguien, eso no lo vamos a mirar. Otras cosas se ha defendido, porque lo tienen muy mirado. Pero realmente cuando alguien te hace una crítica, seas profesor, o seas comunicador, o seas cineasta, o sea lo que sea, hay que hacérselo mirar, hay que mirarlo. Porque es muy importante lo que nos están diciendo. Y además no solamente es eso, sino que además el tema es que muchas veces nos desentendemos de ese mensaje. Es cierto que cuando Velázquez pintó las Meninas se desentendió. Le pagaron o vivió en la corte sin cobrar, pero vivía en la corte y se desentiende. Y ahora somos nosotros los espectadores los que vamos a interpretar. Hay gente que ha estudiado, se ha metido y tal, pero no es lo mismo el pintor que deja un cuadro y lo deja para la posteridad, pero si lo explica mejor, porque nos deja además una explicación del cuadro. Pero en el mundo de la comunicación, que es inmediata, automática, que estamos en el tira y afloja, es constante, necesariamente tenemos que saber lo que están pensando los demás. El problema muchas veces es que a uno le da la impresión de que las televisiones, el cine un poco menos, porque el cine al fin y al cabo también dejan la obra y ya no se puede cambiar, pero la televisión da la impresión de que les importa un pito el espectador. No, aquí está. Y nos importa mucho que haya audiencia. Nos importa menos lo que piensa la audiencia. Hoy, a pesar de que se sabe, al espectador le da la impresión de que le importa poco al emisor lo que le importa a la audiencia, lo que piensa la audiencia. El otro personaje que quiero señalar es Mario Kaplún. Mario Kaplún era amigo de Paulo Freire y vivió de las ideas de Paulo Freire y lo cito porque creo que es el padre del... Dicen que es el padre del término de comunicación. Yo lo dudo porque yo conocía a los dos y ya en ese tiempo ya se hablaban del término educomunicación. La UNESCO le encargó, pero lo cito porque Mario Kaplún era argentino, también escapó por piernas de su país a Uruguay, y luego por piernas de Uruguay a Venezuela, y luego por piernas de Venezuela otra vez a Uruguay, y luego por piernas de Uruguay otra vez a Argentina. Es decir, un por piernas. Mario Kaplún era un hombre, era maestro, y al ir al exilio se metió a trabajar en una emisora, hizo periodismo y llevaba un programa de radio. Y en ese programa de radio hacía algo que en la mesa de ayer a mí me impresionó, cómo él llevaba sus programas de radio, entrevistas, novelas, todo eso en una cassette que ya a la gente más joven ni sabe qué es eso,
porque ni los museos los quieren. Es decir, llevaba la cassette a los barrios, oían el programa y luego en la misma cassette le grababan la respuesta y él la transmitía en la radio. O sea, ese toma y daca, ese tira de floja, ese aquí estoy y aquí recibo. Es decir, es algo que empezó a trabajar Mario Kaplun y otra gente de su entorno, de su calaña. Ayer, de hecho, lo que estaban diciendo era eso mismo, desde otro punto de vista, es decir, cómo trabajan con aquellos o aquellas que están trabajando realmente el mundo de la comunicación. Entonces, él después pasó a la televisión, también tuvo la evolución, primero la radio, después la televisión, fue un gran promotor de televisión en Uruguay y luego en Venezuela también estuvo y luego volvió. Y lo pongo porque la UNESCO le encargó a él analizar el término educomunicación y es a partir del año 75, me parece que es, 1975 del siglo pasado. Aquí somos todos del siglo pasado, creo. Sí, creo, ¿no? ¿O no? ¿Ya todavía hay alguno de estos? No sé. Ya vamos. Entonces, del siglo pasado, la UNESCO aceptó el término educomunicación, que ahora pasaré un poquito por encima a explicarlo. Ayer creo que habló de esto Julio, un poquito, pero también yo después de la mesa de anoche, la última, prefiero no hablar. Ya creo que se entiende perfectamente este gráfico y lo que quiere decir es emisor, receptor, emisor, y poco a poco esto va a tener que ir subiendo de tono y vamos a ser cada vez más... vamos a poder interferir, interacoplarnos a lo que se está produciendo para hacer nosotros otra función, que es la de hacer producción en aquello que antes solamente lo hacían desde un punto de vista. La educomunicación lo voy a pasar muy rápido porque es que no quiero... lo que sí quiero decir es desmitificar términos. Es decir, cuando hablamos de educar y cuando hablamos de comunicar, primero lo vemos en dos aspectos totalmente diferenciados, paralelos, o incluso en algunos casos los hemos visto contradictorios, lo que os decía yo antes. ¿Yo educar? ¿De qué tengo yo que educar a nadie? Pero vamos a ver. Si cualquier cosa que hagas educas, callarte ya estás haciendo que la gente diga, ¿por qué se ha callado? Ya de alguna manera estás haciendo pensar. Y distinguimos entre educar, enseñar, instruir, socializar y educar, pueden ser más o menos, pero es que los medios de comunicación no socializan. Entonces, claro, caemos en lo que he dejado lo más abajo de la pantalla. Educar lo confundimos con instrucción, transmisión de conocimientos, y comunicar lo confundimos con información, transmisión de datos, exclusivamente. La información llega y la información transforma. En el momento que transforma, está educando. Está haciendo que la gente piense, está haciendo que la gente reaccione. Antes lo ha puesto muy bien César de ejemplo con el tema de Podemos, por ejemplo, y la Sexta. La gente ha pensado, con todas las reservas que podamos tener con una cosa o con otra, pero de alguna manera hay una respuesta, y al haber una respuesta hay una posibilidad de pensamiento, y al haber una posibilidad de pensamiento... Bueno, hay una cosa que estamos... ayer hablaron y... Decimos, estamos en la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Estamos en la asociación de la información y la del espectáculo. El conocimiento llegará cuando hayamos sido capaces entre todos de construir un mundo con conocimiento, por lo menos con sentido común. Hoy todavía estamos muy lejos del sentido común. Entonces la sociedad del conocimiento, que la hablábamos hace 30 años, hablábamos de que ya estamos en la sociedad del conocimiento, y yo digo, no, estamos de vuelta a la sociedad del conocimiento, ya a ver si algún día, por lo visto, por fin tenemos conocimiento para entre todos construir una sociedad un poquito mejor, porque de momento parece que no nos ponemos muy de acuerdo, y luego en nuestro país lo estamos viendo también tranquilamente. Entonces, el tema es que Paulo Freire, voy a pasar de ellos ya... No digo que pase de ellos, sino que ya he hablado de ellos. Voy a quedarme un poquito en Walterón, que no he hablado de ellos, porque los demás ya de alguna manera los conocemos. Walterón decía que el cerebro es la materia prima de toda la tecnología. Es que cuando hablamos de nuevas tecnologías, ayer también me quedó aquí palpable en la mesa última, hablaban de nuevas tecnologías con cerebro.
No de nuevas tecnologías como no sé si ayer lo nombraba Julio un poquito en su exposición. Nosotros nos hemos encontrado los educadores que hemos llegado a sitios. He dicho, tenemos todos ordenadores, todo el mundo. No voy a nombrar porque no voy a nombrar. Una persona alta autoridad de la Junta de Andalucía, un día tomando unas tapas, me dice, Enrique, por fin vamos a tener un ordenador para cada 2 alumnos. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, ¿pero no estás de acuerdo? Sí, pero ¿por qué? Si pregunto por qué. Sí, porque no tiene sentido. Es decir, el cerebro es la materia prima de la tecnología. Que ya antes de poner ordenadores a los alumnos, antes, otros gobiernos anteriores habían metido los Astra, que no se utilizaron. Pues después, ayer me parece que nombraba Julio las pizarras electrónicas, que en muchos sitios no se usan. Es decir, que la tecnología está para que se use, para que se viva y para que se rompa. Que nosotros cuando hacíamos cine en Almería, no nos dejaban las maravillosas cámaras que tenían los CEP porque se estropeaban. Millones se habían gastado la Junta de Andalucía en dotar a todos los CEP de la comunidad autónoma de cámaras, de cosas, de esto, de mezcladoras, todo. Y teníamos que llevar las nuestras de casa para hacer una cosa ridícula cuando había unas maquinarias ahí abriendo una puerta que se obsolescieron. O sea, se declararon obsoletas porque ya llegó un momento que cambiaron las cosas y el vídeo pasó a otra historia y no las pudimos usar. Entonces, cuando hablamos de educación y comunicación, pues tenemos que buscar ambas tienen esas finalidades. Capacidad crítica, ciudadanos participativos, que informen, que opinen, que se procuren sus propias fuentes de información, que se interesen en transformar la sociedad en la que viven. Es decir, buscar un mundo donde la información realmente tenga cabida en la gente, en el mundo, y que además esa información pueda a su vez ser camino de transformación. Paulo Freire utilizaba la palabra dialógica, es decir, que hubiera una transformación dialógica, donde el diálogo no se perdiera entre el emisor y el receptor y el emisor, en el mundo de un lado del Atlántico y del otro, de un país que ahora no conocemos y en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como Grupo Comunicar, pues educar e instruir con los medios, educar e instruir sobre los medios, educar e instruir para los medios, alguna vez que incluso contra los medios. ¿De qué proposición? Porque en el mundo este de la erudición académica se llama, dice, educar para educar. Todas las preposiciones me caben, incluso el contra. Todas. Porque realmente cada momento tendremos que utilizar aquella que es conveniente. Para eso están las preposiciones, ¿no? Para marcar. Entonces, realmente hace unos años, pues yo me acuerdo que gente muy pionera en nuestro país, de todo este mundo, hablaban la palabra explotar los medios en las aulas. A mí la palabra explotación nunca me ha gustado y yo fui de los primeros que dije explotación, no, explotación. Todavía la veo a veces escrito en algunos prohombres o gente del... Digo, no, es que no es explotar, es que es más que eso. Es que es utilizar para, y además, sobre todo, voy a llegar a ver si llego a la... Porque estamos ya casi, ¿verdad? Sí, bueno, pues entonces voy a pasar a la última gráfica que quiero hacer. ¿Qué? 10. Yo planteo, esta es de alguna forma mi base ideológica para la utilización de los medios, también el cine, en las aulas. Lo voy a pasar todo y así lo vemos todo junto. Perdón. Me he ido. Ahí. Bien, desde el zapping, en nuestro libro que antes ha citado Jackie, de la A a la Z. Desde la... ¿Cómo era? Que es que no me acuerdo cómo es ni mi libro. Desde la animación al zapping. O sea, de la adicción al zapping. Bien, es todo un estudio a base de dibujos con sus capitulitos. Cada uno tiene como un diccionario con capitulitos. Lo único serio son los capitulitos. Todo lo demás es de cómic o viñetas. Es decir, el zapping. Fijaros que el zapping, que es una cultura que ha venido de la televisión, hoy tenemos la cultura del zapping en el Congreso. Tenemos la cultura del zapping hoy, que es que se habla en los políticos a través del Twitter, ¿no?
todos los follones que hemos tenido en estos 4 meses que no se han puesto de acuerdo a través de Twitter, para acá y para allá, para allá y para acá, más que sí, pero ¿para qué están los diálogos? Para que no se sentaban en mesa, pero se hablaban, se tuiteaban. Es decir, pero es que la comida rápida que no es más que un Twitter de comida. Picar y comer y corriendo y de aquí para allá. Es decir, hemos asimilado el punteado, el picoteado de cosas, pero que no digo que sea malo, porque en definitiva a veces el ver solamente no es malo, pero yo he planteado 10 niveles y los 10 niveles no son de poca monta, sino que creo que hay que llegar a la lectura reflexiva. Esto en lectura de novelas lo hablábamos siempre, pero es que la lectura reflexiva de los medios requiere debate, requiere crítica. Yo antes os decía, sacar de contexto y llevar a debate, llevar a la crítica. La investigación a través de lo que hay detrás de las imágenes. No sé si me da tiempo después, no lo sé, pero si no, es otro elemento que yo he trabajado mucho. Yo cuento una anécdota. Yo leía mucho Julio Verne de niño, y cuando mi padre, ¿qué lees? La vuelta al mundo en 80 días. ¿Y por dónde vas? Por Asia. Uf, saca el Atlas. ¿En qué sitio de Asia el Atlas? Y a mí me cabreaba muchísimo. Pero reconozco que yo he leído a Julio Verne con Atlas. Y ahora iba al cine. ¿Qué has visto? Alejandro Magno, aquella que hubo de Richard Barton. ¿Y de qué va? Pues Richard Barton es que Alejandro Magno era un conquistador. ¿Qué conquistaba? Saca el Atlas. Si no, busca la historia. La historia de César Cantú, una historia que había en mi casa de 72 tomos. Vamos a buscar a Alejandro Magno. Mirábamos a Alejandro Magno y mirábamos lo que ponía la historia. Yo es que esto lo he seguido haciendo toda mi vida. O sea, cuando veo algo, luego lo miro. Ahora no abro una enciclopedia, me voy a internet. Pero claro, yo hablaba ayer lo de Isabel. Isabel, bueno, y quien fuera, y Carlos V, y lo que fuera. Aparte de la información que se daban en la serie, que también en cuanto he podido he seguido, pero yo me iba a las enciclopedias y cualquier cosa, es decir, ya cualquier cosa que me ponen que tiene olor, olfato, descubrí algún error en el Ministerio del Tiempo histórico, ¿eh? O sea que no os creáis que tampoco yo, que aunque sean historiadores, no se lo he dicho para no fastidiar, pero realmente también he descubierto algún error histórico, que no pasa nada porque en el fondo es espectáculo, no te molesta, pero sabes que aquello no, el filipino de Valer, de los últimos de Filipinas, el capitán muere antes de que sucedieran los hechos, ya había muerto el capitán, pero bueno, eso lo descubre quien conoce esa historia y yo me preocupé además de revisarla. Es decir, pero son cosas que vienen bien, es decir, que la televisión te puede permitir entrar más allá de lo que hay, no solamente de las historias que te cuentan, Alejandro Magno o los últimos de Filipinas, sino también quién ha hecho la fotografía, etcétera. Como no nos va a dar tiempo, yo voy a decir. Bueno, el análisis de los lenguajes, que no se cuentan las cosas de una misma manera en un sitio que en otro. La alfabetización mediática, que es importantísimo conocer el medio para ver qué es lo que hay detrás del medio. El estudio de las técnicas, no voy a seguirlo, yo creo que para la hora de producir, porque creo además que cuando hablamos de educación y medios hay que producir los medios. Nosotros hemos trabajado, cuando no teníamos para más, hemos trabajado haciendo periódicos en el aula, en la pizarra a veces. No teníamos ni para hacer fotocopia y lo hemos hecho en la pizarra y luego se borraba. Con analfabetos hemos trabajado, ella que ha trabajado en adultos muchos años. Hemos hecho el periódico con mujeres analfabetas andaluzas. ¿Cómo se puede hacer un periódico con mujeres que no sabían leer y escribir? Pues ir allí y que me contaran cómo se hacían las peras al vino. Y contaban cómo se hacían las peras al vino. Y la profesora escribía en la pizarra con su buena letra. Ellas cantaban, se ponían para ponerse de acuerdo. Si había que echar medio vaso o un cuarto de vaso, no sabía lo que pasaba. Pero bueno, al final yo decía, ni para ti ni para mí, medio vaso, ya está, ¿qué demás da? Y ya está. Pero luego cuando aprendían a leer a los 15 días o al mes, lo transcribíamos y lo llevábamos al periódico y se hacía fotocopia y se lo llevaban a su familia y lo enseñaban muy orgullosas. Y luego hacíamos otro periódico y otro periódico y otro periódico y otro periódico. Es decir, luego empezamos a hacer cosas de televisión cuando ya pudimos, porque claro, los medios tampoco los teníamos. Os tengo que contar una cosa. Cuando yo estaba en Barrio Sésamo, en televisión española, nos hacíamos un guión y decía producción, esto no se puede hacer. Yo me iba a la universidad, que teníamos un departamento muy rudimentario, porque para los que sabéis de eso, lo sabéis, era una Sony en blanco y negro que teníamos allí, y hacíamos los efectos especiales esto los hacíamos allí en una tarde, y al día siguiente yo lo llevaba y digo, mira, pues lo hemos hecho.
en casa. Si no lo podéis hacer vosotros, que tenéis todos los medios, a ver. Es decir, es producir, porque es como se conoce realmente el medio. Entonces, esto es importante. Tercero, hoy la producción, que es de independencia creativa, y luego hoy no podemos menos que difundir. Que se difunda todo, una y mil veces. Que tenemos todos los medios para difundir. Antes no podíamos. Estas señoras que hacían las peras al vino lo mandaban en carta a su familia de Alemania. Pero es que hoy, por internet, por el WhatsApp, todo lo que hacemos lo difundimos. Hoy cuando yo trabajo con alumnos todavía, sigo trabajando en el periódico en las aulas, lo hacemos en papel y lo hacemos en digital. Para que no pierdan el sentido a dos lenguajes diferentes, porque se construyen de forma diferente. Pero ambos se difunden después por las vías de las redes. La interacción, que es importante, ayer también en la mesa quedó muy claro lo que era eso, y luego los mensajes, yo digo mensajes positivos porque cuando hablamos de educación, educa todo. A veces no nos gusta y a veces sí nos gusta, pero bueno, lo de valores positivos o negativos yo discuto. Yo entiendo que son valores positivos aquellos que la sociedad en ese momento considera que son positivos. Y ya está, porque a lo mejor la sociedad de enfrente dice que no, que es otro. Pues bueno, ya está, será lo que tenga que ser. Pero al fin y al cabo es una educación en valores. Yo creo que voy a terminar, porque aunque tengo unas cuantas cosas más que decir, pero voy a pasar... Ah, no, me falta el 10, ¿qué? Sí. Y luego... por terminar con lo que decía Pablo Freire y con lo que decía Kaplun, etcétera, es que no puede ser educar sin un compromiso social, que esto sirva para algo. Que sirva para algo. Es que no puede ser. Es decir, no, yo te doy mi clase de matemáticas y luego allá te apañes. Te guste o no te guste, te voy a dar una nota o te voy a dar otra, te voy a suspender, te voy a aprobar. Y te apruebe o te suspenda, no te va a servir para nada el día de mañana, no. Cuidado. Que todo lo que enseñamos tiene que servir para algo, y si enseñamos valores, más todavía, enseñamos comportamientos y formas de ser, ¿no? Barrio Sésamo, yo estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, y un día uno de mis jefes me dice, tú, a televisión, comisión de servicio. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú eres el único aquí que conoces Barrio Sésamo, que yo lo había visto en cine. Digo, a trabajar allí, y además conocía los medios de alguna manera, y me fui a Televisión Española, estuve 4 años, iba 1 o 2 veces por semana nada más, y entré en el departamento de asesoramiento pedagógico y además empecé a hacer guiones. Empecé a hacer guiones para Caponata, esto hace 34, Caponata. Pero la razón de ser de mi existencia allí y la de otros, no solo yo, era matar a Caponata para construir otro personaje. Matar a Caponata por cuestiones de derechos de autor. Enrique Nicanor, que había sido el primer guionista de Caponata, estaba cobrando los derechos de autor, Televisión Española no quería, entonces querían cambiar el tema ese y dijeron, bueno, pues cambiamos y buscamos a otro personaje. Se hicieron encuestas, no digo por toda España, por una buena cantidad de lugares de España, a niños de 6 años, porque el personaje de Spinetta es un niño de 6 años, sabéis, ¿no? El perfil es de un niño de 6 años. Entonces se hicieron, y cuando digo trabajar por un programa, cuando hablamos de programa, yo no me gusta poner el adjetivo educativo porque a veces es posible, a veces no, pero puede educar, nos paseamos por montones de colegios para hacer una encuesta. Descubrimos, voy a contar una anécdota que es importante para que veáis, los que estáis metidos en televisión, lo importante que es la imagen. Muchos niños, yo ahora no me acuerdo el número, estadísticamente hablando, muchos niños a la gallina Caponata la pintaban solamente con una mano, con un brazo. El otro brazo o no existía o estaba caído. Los que os acordáis de Caponata, es que Caponata movía el pico con una mano y con la otra hacía gestos. Los niños de 6 años habían descubierto, lo habían visto. Los mayores no vemos esas cosas nunca en la vida. O no nos importan, pasamos de ellas. Es decir, ¿qué pasó? Fue, independientemente de otras consideraciones de crear el perfil de un personaje de 6 años, era que al personaje que saliera tenía que tener 2 manos. ¿Cómo hacía la actriz? Que ahora no me acuerdo el nombre,
el McCohen. La de Spinette, no, digo la de Spinette, la que vino después. Sí, es aquella que trabajaba en ¿Qué cosas tiene mi novio? En un programa, en un anuncio de televisión. ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo de aquella de ¡ay, qué cosas tiene mi novio! En un anuncio de televisión que se hizo muy famosa, era la que hacía Spinette. Ella, alternativamente, unas veces movía la boca y la mano, y otras veces movía la boca y movía la mano. Es decir, parece mentira, pero esto lo han dicho niños de 6 años, a los cuales quienes llevan un programa les hacen caso. Empiezan a hacer. Y otras mil cosas más. Y yo sí que quería decir, yo he puesto ahí la frase esa para no olvidarme. Nosotros nos planteábamos ya en aquellos años lo del lenguaje sexista, aunque no le llamábamos así, ni de género, que no se utilizaba esa expresión. Pero sí decíamos cómo había que hablar. Entonces pensamos que en vez de llevar el lenguaje a las palabras, lo íbamos a llevar a los hechos. Entonces en Barrio Sésamo es un barrio donde alternativamente barren hombres o mujeres. Hacen los trabajos de cualquier tipo, hombres o mujeres. Cualquiera podía hacer una cosa u otra. Etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso había ahí... Yo tengo, desgraciadamente, vamos, no lo he podido transcribir para pasarlo a digital. Parte lo tengo, el dossier completo que fabricamos pedagógico, didáctico de Barrio Sésamo. Y realmente hay cosas muy actuales, muy actuales. Para que haya un programa educativo, tiene que haber una cosa inicial, que es que haya intencionalidad educativa. Los mismos que hicieron el programa... Bueno, yo dejé el programa porque me fui a vivir a Almería y no podía ir en aquellos tiempos, peor todavía hoy. Hoy hubiera podido hacerlo, ir una semana por lo menos, una vez a la semana por lo menos a Madrid, me era imposible. Entonces Antonio Toret, que era el productor, me volvió a llamar y yo ya le dije que no, que les echaba una mano desde Almería, pero que no era posible porque había que estar allí, ¿no? Entonces lo dejé, pero con mucho dolor de corazón, porque realmente yo aprendí mucho allí, más que lo que pude aportar. Aporté entre otras cosas el diseñito de Spinette, aunque no, por ahí lo tengo todavía en un blog. Se tomó. Luego resulta que había un muñeco, creo que israelí, que no se llegó a producir, que fue el que construyó Spinette. Nos lo trajeron vestido desde Estados Unidos, porque el programa era norteamericano. Nos lo trajeron vestido como a Don Pimpón, todo lleno de ropas y de cosidos y dijimos no, ese vestido no nos gusta, que se le quite. Y ahora sabéis que era el único que le poníamos el pijama, se le ponía el pijama cuando se iba a acostar, pero el resto del día andaba en cueros. Es decir, pero se lo quitamos porque no nos gustó nada el vestuario que trajeron los Yankees. Entonces simplemente quitado. A Don Pimpón se lo mantuvimos, pero al Spinette no. Y se mantuvo, es decir, un personaje entrañable que yo ya no viví tanto esa segunda fase, más bien lo vi con mis hijos, pero no lo llegué a vivir desde adentro, pero que sí, realmente sí que es un modelo de cine educativo, por intencionalidad educativa, y después donde estaban muy claros y muy marcados los objetivos. En ese momento había metas, submetas, había 4 niveles de metas, ya no me acuerdo los nombres, pero eran objetivos, metas, submetas y no sé cuándo decir. Objetivo, la ecología, submeta, no sé qué, meta, no tirar la basura en el contenedor. O sea había 4 niveles. Al guionista se le decía, tienes que hacer esto. Claro, había guionistas que no trabajaban por ahí. Conmigo estaba Angelino Font, ¿os acordáis de que el que hizo Fortunas de Jacinta? Que decía, yo no puedo con esto, Enrique, yo no puedo con esto, estos son los que educadores sois la pera, no puedo con los objetivos. Digo, no te preocupes, si tú esto con el pie. Pero claro, a veces se le rechazaban a gente. Había otra chica que había tenido Premio Nacional de Literatura Infantil, no me acuerdo el nombre ahora, con los Pampinoplas, ¿suena ese nombre? Consuelo Armijo. También ella le daba más, pero era difícil aceptar que tú en un segmento de 30 segundos, porque sabéis que el programa de Barrio Sésamo se hacía, la mitad era norteamericana y la otra mitad era española, o de donde fuera, vamos. Y nosotros hacíamos los guiones para los muñecos españoles y luego algunos segmentos también de filmación de 20 segundos, de 30 segundos, etcétera. Bueno, pues esos objetivos tenían que ir bien claramente acordes al planteamiento general, porque se suponía que al final todo el planteamiento era global en una estructura. Y luego la otra es repetir. Cuántas veces criticamos, que se repite muchas veces, claro, los adultos veíamos a Spinette o a quien fuera, o Blas, Epi Blas,
una semana, se suponía, yo no me acuerdo ahora bien cómo era el asunto, pero me parece que la primera semana se ponían 3 veces el segmento, era para niños de 6 años, 3 veces, la segunda a lo mejor otras 3, la tercera ya 2, y luego al final, ¿con qué fin? Con que el niño, que era muy importante el recuerdo, cuando viniera, pusieran el caldero encima de la puerta, la primera vez le caía de sorpresa que el caldero se cayera sobre Blas. Pero la segunda vez ya decía, le va a caer el caldero a Blas. Y la quinta vez ya sabía además que le veía el caldero, porque era cuestión de pensar, de reflexión. Es decir, buscar, por eso es un programa que considero educativo, ¿no? Es decir, que buscaba, todavía hacemos comedias sobre adelante, atrás, arriba, abajo, rojo, ¿no? Pues sí, pues era la forma reiterativa. ¿Cómo ando? Los modelos. Pongo esa viñeta y con eso cierro. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, las viñetas de Enrique Martínez Alanova son utilizadas de forma múltiple por muchos educadores, ¿no? Yo la utilizo mucho también. Bueno, Enrique y yo trabajamos desde hace tiempo más o menos en la misma línea, en el perfil de lo que es educomunicación, y sí que me gustaría cerrar un poco para quien todavía en algún espacio no tenga claro este concepto, educar en medios de comunicación, ese es el perfil que desarrollamos los educomunicadores. Y en cuanto al espectador crítico, también me gustaría en forma de resumen, pues aclarar que somos espectadores críticos cuando indagamos en cualquier documento audiovisual, de cualquier tipo de ficción, entretenimiento, de información, e identificamos quién es el autor, cuál es el propósito del mensaje cuál es el mensaje que no quieren transmitir, qué valores y puntos de vista tiene ese mensaje cuando sabemos detectar esto, qué técnicas, lo que decía Enrique, qué técnicas audiovisuales utilizan para transmitirme ese mensaje, de qué manera puede ser interpretado dicho mensaje, que no es nada fácil de identificar, y una cosa muy importante al final, ¿qué se deja fuera de ese mensaje? ¿Qué se ha dejado fuera de ese mensaje? Entonces, una vez que identificamos estos puntos, nos podemos considerar que estamos en ese camino del espectador crítico. Enrique, muchas gracias. Vamos ahora a hacer un break, pero quiero agradecerte de forma especial porque nos has hecho reír, nos has hecho rememorar, nos has hecho ir a la infancia y nos has enseñado. ¿A que sí? Bueno, si hay tiempo de preguntas, alguna pregunta, unas 2 o 3 preguntas por allí, sí, claro, cómo no es, por allá segunda, 2 o 3 preguntas podemos hacer. Adelante. Hola, buenos días, soy Enrique Pombo, por culpa de ustedes trabajo en la tele, soy de la generación del baby boom, tengo 2 niños y echo de menos un programa transgresor como La Bola de Cristal, teniendo hoy 3 canales temáticos como es Boing, Clan y Disney. Y Lolo Rico, que todo el mundo se creía que era un chico y era una chica, en uno de sus programas, los electroduendes tenían unas pancartas que decían bases fuera, OTAN no, y estuvieron a punto de cargarse el programa por eso. Eso era una de las cuestiones. Y otra era uno de los separadores, era apaga la tele, lee un libro y no seas como este. Y era un burro. Solamente quería decir eso. Pues nada, muchas gracias. Conozco a Lolo Rico y he tenido la ocasión de debatir con ella, incluso una vez de pelearme con ella a través, ella estaba en San Sebastián y yo en Almería, a través de la radio, y le dije, Lolo, que soy Enrique, aquel que... Ah, bueno, entonces ya la cosa cambia, la pelea que llevábamos, porque había una fricción ahí de cosas. Segunda intervención, por favor. Hola, en primer lugar, decirte una cosa que me alegro muchísimo, es que te dieras cuenta del fallo del Ministerio del Tiempo. Tiene más fallos. Yo ayer me sorprendió cuando creo que fue Pablo, que dijo que había leído 2000 páginas de historia y demás. Me sorprendió. O sea, me alegro que no sea el único que se ha enterado de varios fallos que hay en el Ministerio del Tiempo, sobre todo a ese nivel. Pero en cualquier caso, mi pregunta es lo siguiente. He echado de menos en tu exposición un valor que es la voluntad. O sea, cuando
Que no hablas de los niños la voluntad de aprender, pues lo entiendo, porque bueno, eso ya depende de muchos factores. Pero la voluntad del espectador. Yo creo que cuando un espectador tiene derecho a elegir, y si elige Telecinco, hombre, yo no trabajo para Telecinco, ni mucho menos, pero pues elige Telecinco y es la voluntad de la libertad de la persona que elige formarse o no, coger o entretenerse, simplemente evadirse de su realidad, digámoslo así, que para eso está la televisión, entre otras cosas. O sea, echa de menos ese factor. Bueno, igual es que no hace falta, ¿no? Igual no tiene importancia. Yo te pregunto a ti eso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo no sé si te he entendido bien. Por el tema de la voluntad no lo he tratado porque entiendo que hacemos las cosas en principio la gente adulta porque queremos cada una de ellas, ¿no? Incluso la de divertirnos o la de tal. Yo sí te digo que alguna vez que llegaban mis hijos a casa y me veían tumbado en el sofá, derrengado, como decía el padre Mafalda, mandar a tu padre a la oficina para que te devuelvan esto. Y yo en el sofá ahí y viendo una película de Van Damme ahí dándose palos, y yo que habíamos visto cine maravilloso de toda la vida, y decir, papá, ¿tú viendo esto? Es que no tengo cuerpo para ver otra cosa. O sea, porque es que es así, es decir, pero es que no es educativo ver las patadas de Van Damme, también puede serlo, es decir, depende, porque todo depende, y cuando hablo de voluntad hablo de intereses, es decir, yo puedo educarme con muchas cosas, para bien, para mal o para regular. Es decir, pero realmente también la diversión es una forma muy válida de establecerla dentro de lo que consideramos socialización. O sea, que el entretenimiento no está reñido en ningún momento, ni con aprender cosas, ni con divertirse, ni con nada de eso. Es decir, yo creo que a veces nos sentamos... Hubo una temporada de mi vida que llegaba a casa... Vivíamos en Madrid, en Carabanchel, en un saloncito muy pequeño, y yo lo único que me daba, después de haber dado clase, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, llegar, sentar delante del televisor y me decía, ¿qué haces ahí? Mirar la pantalla, pero si está sin encender la televisión, digo que es que da igual. Tengo un chiste por ahí que está uno mirando el microondas, y digo, en vez de la televisión, mirando el microondas, y dice, es que me serena mucho. Es decir, es que a veces miras la televisión porque te serena lo que está haciendo, porque te da morbo, porque por mil razones que cada uno tendrá las que tal. Yo os digo en serio, cuando tengo un problema de conferencias, de cosas, de un artículo y tal, yo me pongo a ver una película de patadas y en el momento que me pongo a ver me empiezan a surgir las ideas para lo que tengo que hacer. Me levanto, sigo escribiendo, sigo viendo patadas, sigo viendo... O sea, cada cual tiene sus esquemas, sus cerebros montados de una forma determinada y cada uno yo creo que tiene que ver las cosas con seriedad. Ahora, otra cosa es cuando hablamos de las responsabilidades de la televisión. Es decir, yo creo que sí, que hay programas... se lo tienen que mirar en algunos casos, algunos programas de entretenimiento en el sentido más vasto de la expresión. Hay una cosa que quería decir que no he dicho. Lo cuento a través de una anécdota mejor. Yo doy mucho cine en las aulas de mayores de la universidad. Tengo una carpeta que pone cine para mayores. Y un día uno de los chicos que me estaban ayudando a montar el tema en el ordenador dice, cine mayores, para mayores, ¿tienes aquí porno? Y digo, no, es cine para mayores. Porque una de las confusiones que tenemos es que los horarios infantiles hay que respetarlos a tope. Ayer se cuestionaba eso y además yo estoy con toda la razón. Los horarios infantiles son hasta las 9:30 horas de la noche. No hay horario de adolescente y el resto es de mayores, o sea, porno. Esa concepción que, oye, que los mayores también tenemos que tener un respeto, incluso el que quiera ver porno ya tendrá su momento y su tiempo y su hora, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas confusiones a la hora de plantear, pero yo creo que tenemos que ser libres también a la hora de encender la televisión y ver lo que se nos antoja ver. Eso no quita para que todo lo demás también sea posible. No sé si te he contestado o a medias, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también para cerrar es muy importante ese aspecto porque son justamente los medios los que desconocen ese poder que todavía tienen para que los espectadores aprovechemos ese tiempo que dedicamos a las pantallas en los múltiples dispositivos y formarnos un poquito más, aparte de entretenernos e informarnos. Yo tiro para mi lado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos la oportunidad de socializar fuera, en este break, hablar con Enrique o con quien queramos y volvemos en media horita, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien. A vosotros. Gracias.